Blade Runner 2. El límite de lo humano. Por K. W. Jeter. Los Ángeles. Agosto de 2020. 1. Si todos los asesinatos empiezan a parecerte iguales, ha llegado el momento de que cambies de trabajo. Un consejo excelente, murmuró Bryant para sí mismo. Beberé por eso. Tomó un buen trago, y un chorro de lo que parecía gasolina mezclada con gelatina se esparció sobre su úlcera. Mientras dejaba el vaso encima del escritorio y volvía a llenarlo, se dio cuenta de que apenas podía respirar. Por eso me busqué un trabajo de despacho. La tira de papel de dorso autoadhesivo con sus palabras llenas de sabiduría flotaba en el límite de su campo visual. Bryant había abierto el último cajón del escritorio para sacar la botella cuadrada, y el pasado se había pegado a ella como si Bryant fuera una vieja serpiente cansada que estuviera mudando la piel. Los pensamientos brillantes, las iluminaciones repentinas de las 3 de la madrugada, las notas de cada suicidio que nunca había llegado a materializarse. Bryant había ido metiendo todo eso ahí dentro hasta que el cajón acabó conteniendo una duna siempre cambiante de papeles amarillentos, los residuos de toda una maldita carrera de policía a los que había que añadir una cantidad de dinero en efectivo del plan de pensiones lo suficientemente grande para que pudiera sonarse las narices con ella. Las tirillas de papel del cajón, algunas de ellas meticulosamente dobladas, otras arrugadas y hechas una bola, eran una réplica exacta del contenido de su cráneo. Si algún día los hurgacabezas del departamento de policía veían lo que había dentro de uno u otro, le retirarían permanentemente del servicio por razones psiquiátricas antes de que Bryant pudiera respirar 2 veces seguidas. Bastardos. El vaso había vuelto a vaciarse por sí solo entre un pensamiento y otro sin que Bryant se diera cuenta. Metió un dedo entre los temblorosos pliegues de carne de su cuello y tiró del nudo de la corbata hasta aflojarlo. El oxígeno de la comisaría, contaminado por las feromonas del miedo y la desesperación, fue entrando lentamente en sus pulmones. El ventilador colocado encima del archivador intentaba agitar la atmósfera saturada de polvo. La tierra tembló bajo sus pies, y la vibración atravesó las gruesas suelas de sus zapatos de policía. El tren de los replicantes se deslizó a lo largo de sus rieles de hierro en un túnel lleno de tinieblas, llevando su silencioso cargamento de ojos y mentes eternamente despiertas hacia otra oscuridad. Bryant inclinó la botella, y un chorro de líquido marrón se esparció por encima del borde del vaso. «Bebes demasiado». Bryant enseguida supo que aquella voz no era la suya. Ninguna de las voces que se ocultaban dentro de él habría sido capaz de proferir tal estupidez. Entrecerró los ojos para tratar de ver con más nitidez el otro extremo del despacho. Las sombras que se extendían sobre unos pómulos le permitieron reconocer a la persona que acababa de hablar. «Bebo porque debo hacerlo», respondió. «Estoy deshidratado». Y por lo menos eso era verdad. Había vuelto a la caverna de la comisaría, tan oscura y enorme como una catedral, después de haber asistido a un funeral del departamento en el que había permanecido inmóvil durante un buen rato bajo un sol abrasador, mientras uno de sus compañeros era introducido en un rectángulo vacío de tierra. Gaff, aquel estúpido hijo de perra, por fin había conseguido convencer a una bala para que se le metiera en la tripa, que era lo bastante enorme para que hubieran podido enterrarlo en 2 ataúdes. Una doble hilera de la guardia de honor ceremonial del departamento alzó hacia el cielo las lentes plateadas de sus rostros, disparó una salva, enfundó de nuevo sus armas y giró sobre los tacones de sus relucientes botas para alejarse en un lento desfile. Gotas de un sudor tan caliente que parecía sangre se deslizaban por debajo del cuello de la camisa de Bryant. Después de que todo el mundo se hubiera marchado, Bryant se quedó donde estaba y bajó la vista hacia la placa de latón incrustada en la tierra y los tallos amarillentos de hierba muerta. La inscripción grabada bajo el nombre de Gaff era otra muestra de ciudadanés insoportablemente engolado. Ese fue el momento en que por fin empezó a ser realmente consciente de que se estaba asando vivo y lamentó que hiciera tanto calor. De lo contrario, quizá no habría resistido la tentación de escribir su nombre sobre el metal humeante. Gaff nunca le había caído demasiado bien. La persona que acababa de entrar en el despacho tragó aire y dejó escapar un chorro de humo que el lento giro del ventilador convirtió en una neblina azulada. Si el whisky fuera agua, a estas alturas ya podrías haber llegado a China nadando. Una sonrisa apenas imperceptible aleteó detrás del cigarrillo. «De acuerdo, te diré lo que vamos a hacer. Puedes contribuir a mi salvación. Evita que me ahogue, ¿eh?» Bryant sacó el segundo vaso del cajón, lo dejó junto al suyo, lo llenó y contempló a su visitante mientras su mano hacía desaparecer el vaso del charco de luz proyectado por la lámpara de su escritorio. «Beber a solas es una mala costumbre. Entonces deberías tratar de conservar tus amistades». «Nunca he tenido amigos». Esta vez le tocó el turno de sonreír a Bryant, y convirtió la sonrisa en una mueca de dientes manchados por la nicotina y ojos demasiado brillantes.
Solo los pobres bastardos que trabajan para mí. Otro largo trago. Y en cuanto a los Blade Runners, han recorrido demasiada curva para ser amigos de nadie. Una sonrisa todavía más gélida que la suya. Sí, esa es la excusa que suelen utilizar. Bryant apartó la mirada de su visitante para contemplar las persianas que cubrían las ventanas del despacho. A través de sus angostas rendijas se podía ver no la noche de Los Ángeles, asfixiante en su calor inmóvil y estancado, sino los espacios todavía más oscuros de la primera planta de la comisaría de policía. Al volver del funeral, muerto de sed e irradiando desprecio hacia los malditos rituales de sangre primitivos del departamento, pensando que cuando la palmara podían limitarse a arrojar lo que quedara de él en los contenedores de basura alineados detrás del edificio, había pasado junto a varios miembros de los pelotones de rango superior, altos e impecablemente inmunes al sudor en sus botas de media caña y reluciente equipo negro. Sus miradas cortantes parecieron clavarse en un punto diminuto situado entre sus omóplatos. Atrapado bajo el desprecio de los arrogantemente hermosos, Bryant se apresuró a esconderse en la mugrienta seguridad de su despacho y decidió empezar a beber con una hora de adelanto sobre el programa habitual. Condenados comandos. Ya se habían ido, ángeles de cuero negro aspirados hacia arriba a través de la espiral de niveles de la comisaría de policía por el sol poniente. Durante aquella época del año los vientos que llegaban del horizonte hacían que la temperatura nocturna bajara hasta rozar los 25 grados, y eso bastaba para que la vida de la ciudad saliera a rastras de sus agujeros y las unidades de patrulla se desplegaran por el cielo. Para vigilar y descender. Entonces llovía. Bryant murmuró las palabras con los labios pegados al borde de su vaso. Sí, me acuerdo de que llovía. Los monzones de Los Ángeles, la cadena de tormentas que se extendía a través del Pacífico con Bangkok como último eslabón. Los recuerdos destellaron en su mente como una sucesión de relámpagos. Pudo verse a sí mismo volviéndose hacia el rotador mientras hilillos de sangre diluida serpenteaban por el suelo para perderse en las alcantarillas, dejando a aquel pobre bastardo detrás de él. La cinta de la cámara de vigilancia había registrado sus palabras: «Bébete una por mí, amigo». Era el consejo estándar de Bryant, el que siempre le daba a todo el mundo. Y también había alguien más observando la escena desde el otro lado de la calle, con el telón de la lluvia ondulando delante de su silueta. Bryant había alzado la mirada hacia el retrovisor del rotador y la había visto. Hubiese podido ordenar a Gaff que invirtiera el curso del rotador para volver y matarla, pero no lo había hecho. Había querido que fuese Deckard quien la matara. Todo aquello había ocurrido hacía ya mucho tiempo, cuando llovía. No hace tanto de eso. Las palabras solo habían sido un murmullo surgido de sus labios mientras dejaba el vaso vacío encima del escritorio. El paisaje de la memoria fue sustituido por la inmensidad llena de penumbra que se extendía más allá de las persianas, aquellos recintos abandonados, desiertos bajo sus techos altísimos, cerrados y clausurados. Una nueva preocupación cruzó velozmente por la mente de Bryant, tan molesta como un cosquilleo que se agitara en el interior de su cráneo. Hizo girar la silla hasta quedar de cara a su visitante. ¿Cómo has entrado aquí? Hay formas de hacerlo. La persona oculta entre las sombras bajó la vista hacia el vaso que tenía en la mano. Siempre hay formas. Ya lo sabes, ¿verdad? Sí, supongo que sí. No hubiera tenido que preguntárselo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué has venido aquí? Pensé que nunca volvería a verte poner los pies en este despacho. Te he traído algo. Bryant permaneció inmóvil mientras el vaso, de cuyo contenido apenas se había tomado un sorbo, era depositado junto al suyo. Su visitante se recostó en su asiento, metió el brazo dentro de la chaqueta y volvió a sacarlo con la mano llena de metal negro. Bryant sintió que se le cortaba la respiración cuando vio que era. No tuvo tiempo para volver a tragar aire. El disparo llenó de ecos el despacho, lo suficientemente ruidoso para que los bordes de las persianas, afilados como cuchillos, entrechocaran unos con otros. La bala le dio de lleno en el corazón, levantándolo de la silla, estirándole los brazos y tensándole la garganta mientras su cabeza salía despedida hacia atrás. Bryant vio como una salpicadura roja se esparcía sobre el mapa de islas manchadas de las losetas acústicas. Menuda sorpresa, pensó. La silla se volcó y depositó su cuerpo sobre el suelo del despacho, donde Bryant se maravilló ante aquella nueva oscuridad que estaba empezando a desplegarse a su alrededor. Los últimos segundos de consciencia se volvieron elásticos y se estiraron interminablemente, tal como siempre le habían dicho que ocurriría. Pero tendría que haberlo sabido. Vio el rostro de su visitante suspendido encima de él mientras se aseguraba de que estaba muerto, o a punto de morir. Una tira de papel amarillo en la que había escrito algo, unas palabras que en un tiempo muy lejano habían parecido terriblemente importantes, flotó por el aire y acabó cayendo sobre las yemas de sus dedos,
que ya estaban perdiendo la sensibilidad. Las persianas habían dejado de chasquear, y el eco del disparo se fue desvaneciendo en las inmensidades vacías de la comisaría de policía. Bryant, como desde muy lejos, oyó el chirrido de la puerta al abrirse y el rápido alejarse de los pasos de la persona que había venido a verle. Un torrente de sangre que no podía tragar invadió su boca. Lo último que pensó fue que le hubiera gustado poder gritar, hacer volver con un último grito a aquella visita que ya se había ido. Para poder decirle hasta qué punto le estaba agradecido.